Segundo capítulo de Minecraft Jaune. ¡Wow! Esto fue un éxito. Más de 100 reseñas y más de 500 o 600 seguidores y favoritos. Me sorprendieron gratamente las reseñas tan detalladas que la gente tenía cuando les pregunté si se inclinaban más por Oasis o por Blake. Y la gente que quería que Ruby se robara Jaune y los arruinara a ambos. Hablando de eso, según lo dictado por el comisionado, la historia será un harén con el equipo Ruby y posiblemente Pirra más adelante con Jaune. Si les interesa la guerra de facciones y la sociedad, no se preocupen, definitivamente seguirá siendo una parte importante de la trama de ahora en adelante. Con eso en mente, estoy pensando en algunas facciones que intentarán usar Jaune para sí mismas. ¿Tienen sugerencias para cambios o nuevos grupos? Blake y Oasis. Ya se muestra en este capítulo. Ozpin solicita su ayuda contra Salem. Intenta apelar a la moralidad de ayudar a detenerlo. Ironwall quiere que fabrique pociones y equipo para sus soldados, además de dirigibles y otras tecnologías. No entiendo cómo Ironwall intenta vender equipamiento para un ejército extranjero. Cinder anhela su poder por el mero hecho de poseerlo. Lujuria y avaricia. Intenta seducir. Adam quiere matar a Jaune para fastidiar a los humanos o esclavizarlo para que sea artesano del colmillo blanco. Intenta asesinarlo. Cazadoras felices. Quiere que mejore Mantle como una versión a pequeña escala de los planes de Blake. Intenta apelar a su bondad. Envía a Fiona a intentar seducirlo, de lo contrario, se convertirá en una chica oveja. Por cierto, el capítulo 1 de Gacha Ruby, los personajes de Ruby se vuelven adictos a los juegos gacha, ya está disponible para los seguidores. El capítulo 2 también estará disponible próximamente. Para cualquier persona interesada en hacer una comisión, envíeme un correo electrónico a storylover543@gmail.com. Komjan estiró los brazos y caminó por uno de los pasillos del castillo. Ruby estaba mejorando su arma con el perno mientras Blake y Oasis volvían al pueblo, dejándola sola. ¡Qué lamentable! ¿Acaso no sabían que una buena Jan necesitaba mimos constantes? Pagarían por abandonarla más tarde. Claro, también podía ir al pueblo, pero quería visitar el castillo. No era artesana, como Ruby ni tan presumida de historia como Oasis, pero aún así era de Saunus. Una mujer Patch, orgullosa e independiente. Llevaban la arquitectura en la sangre, igual que el esnovismo en la de un atlesiano. Sus catedrales eran las mejores de todo Renant, por mucho que Atlas y Mistral intentaran menospreciarlas como patanes. Caminó por el pasillo y miró a su alrededor. Este lugar era enorme. No tan grande como Beacon, obviamente, pero aún así enorme. Apostaba a que ni siquiera la mansión de Weisscream era comparable a este lugar. Observó las relucientes armaduras plateadas y los cuadros de las paredes. Este lugar parecía sacado de un juego de Bunkers y Beowulfs. Pero claro, ¿por qué se sorprendió? Jaune le había dado a Oasis una espada de diamante como si no fuera gran cosa. El peso del rubí, del tamaño de un puño, en el bolsillo de su chaqueta le recordó que Oasis no era el único que había recibido un regalo. Lo había pedido más bien en broma. No esperaba que se lo diera de verdad. Porque, en serio, ¿quién acaba de hacer eso? El mismo tipo de persona que construye un castillo para divertirse, respondió con sarcasmo su cerebro. Casi quería devolverlo, pero eso se sentía aún más incómodo. Debería haber mantenido la boca cerrada. Pero claro, otra voz susurró. ¿Cuánto podría conseguir si lo empeñaba? Bumblebee necesitaba algunas mejoras y las discotecas habrían sido mucho más divertidas si no tuviera que preocuparse por gastarse un ojo de la cara. Negando con la cabeza, Jan continuó con su visita en solitario. Jaune dijo que tenían vía libre mientras estaban de visita. ¿Cómo era posible que no le preocupara que alguien robara algo? O tal vez simplemente no le importaba. Era el mismo tipo que regalaba diamantes a la gente que acababa de conocer. Pasó la mano por la pared. Ni una pizca de polvo. El lugar parecía preservado en el tiempo. Jan echó un vistazo al interior de una de las habitaciones. Una cama tamaño queen con dosel, una ventana con una buena vista del campo y la misma decoración sofisticada que el resto del lugar. Jan miró la lámpara de araña de cristal y griega. ¿Era eso una pintura de estrellas en el techo?
Hermanos, esto hacía que su dormitorio en Beacon pareciera un asilo de pobres. Se dio cuenta de que también era una habitación de invitados, no parecía habitada en absoluto, y eso la hizo preguntarse cuánto más intrincadas serían las habitaciones familiares. Yang miró a su alrededor por un momento y, después de asegurarse de que no había nadie alrededor, saltó y se dejó caer de bruces sobre la cama. Oh, mis hermanos. ¿Alguna vez has oído la expresión como dormir en una nube? Bueno, olvídate de ese ruido. Era como si estuviera durmiendo ni siquiera sabía cómo describirlo. Sentía como si el colchón le masajeara cada centímetro de su cuerpo, y la almohada que le cubría la cara era tan comodísima que no habría resistido ni aunque alguien intentara sofocarla con ella. Sus pensamientos volvieron a su cama en Beacon y se estremeció. Volviendo a eso después de probarlo brevemente, quizás podría cambiar el rubí por una de estas camas. Su absoluta felicidad fue interrumpida por el sonido de una risa. Yang, vacilante, sacó la cabeza del paraíso de almohadas y frunció el ceño. No parecía de su equipo. Ella lo sabría. Quizás la familia de Jaune había regresado. Si lo hacían, sería una mala imagen para ellos pillarla durmiendo la siesta en una de sus camas. Se apartó de su nueva mejor amiga y regresó al pasillo. Sería una grosería por su parte no presentarse y explicar por qué estaban allí. Unas risas la llevaron a una puerta entreabierta. Yang dudó entre tocar o simplemente llamarlos cuando la puerta se abrió un poco más y la invadió el olor a alcohol y humo. Así que le doy una paliza al viejo. Una carcajada la acompañó. El acento era difícil de identificar. Sonaba como de South Valley, una voz de raro, pero había algo extraño en ella que no podía explicar. La curiosidad pudo más que ella y echó un vistazo dentro de la puerta entreabierta. Solo para desear rápidamente que no lo hubiera hecho. Perros. Media docena. A Yang le gustaban los perros. Eran su animal favorito, Blake, y Sway era el mejor perro del mundo. Eso no significaba que no fuera a reaccionar al ver a 6 perros sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas. No se lo imaginaba. 6 perros guardianes, 3 pastores alemanes, 2 carlinos y un rottweiler, estaban sentados erguidos alrededor de una mesa jugando a las cartas. La mesa estaba llena de cartas, vasos de alcohol y griega. Eso eran puros. ¿Cómo demonios los perros conseguían eso? Estoy engordando demasiado, se quejó el rottweiler. Hace meses que no hay ningún intruso que perseguir. Nadie quiere meterse con el maestro Jaune. Uno de los carlinos cogió, como un vaso de whisky y se lo bebió de un trago antes de encender un nuevo cigarro. Es más molesto que no podamos hacer nada con esos gatos del pueblo. Esos presumidos se creen mucho mejores que nosotros. Apuesto a que no serán tan presumidos cuando les ponga las garras. Hola, el amigo del maestro está bien, dijo el otro pup. RRRGH, bien, pero todos esos otros gatos. Gruñó el pup. Que se jodan los gatos. Hablemos de algo mejor, dijo uno de los pastores atlesianos. Hay gente nueva en el pueblo. Y ya sabes lo que eso significa. Su boca se curvó en una sonrisa lobuna, perras nuevas. Toda la mesa era un caos de aullidos y ladridos emocionados. No costó mucho entender de qué clase de perras estaban hablando. Ah, sí, las vi. Otro pastor se lamió los labios. Una Golden Retriever grande. Me di cuenta con solo mirarla. Es una perra trabajadora. Los otros perros aullaron en respuesta. La vi bien. No era una mestiza. Olía muy bien. Su dueña la llamó Rosemary. Un nombre bonito para una perra tan bonita, asintió uno de los carlinos en señal de aprobación. Tenía un aspecto desternillante. Le olí el trasero antes. El pastor, de alguna manera, logró que ese sonido sonara con dignidad. Ella también me olfateó. Nos vemos luego, quizá aullarle a la gran luz nocturna. Hay perros que se llevan a todas las perras. El rottweiler olfateó y bebió su vaso de ginebra. Pasaré un rato con el amo más tarde. La familia está preocupada por él. Siempre que se pone de mal humor, se olvida de comer o dormir. El amo es muy amable. Nos da buenos abrazos y comida que nos hace inteligentes. El amo se merece algo mejor.
Sus compañeros de manada deberían acariciarle más la cabeza. Uno de los pastores asintió con sabiduría. Muchas perras del pueblo quieren que les huela el trasero, pero nunca lo hace. ¡Qué pena! Deberían olerle el trasero, aulló tristemente el Rottweiler. Quizás las nuevas visitas lo hagan. Espera, ¿hablaban del equipo Rubí? 4 nuevas zorras. Les habría dado una paliza si el maestro no hubiera dicho que dejáramos entrar a las visitas. Los vi, dijo uno de los pugs. La de negro y rojo huele a chocolate. No la muerdas. Probablemente mueras. Jan casi se rió. A pesar de su aspecto, Ruby había comido más de su peso en chocolate y galletas. Jan no tenía ni idea de cómo estaba tan delgada. La de blanco me lastima la nariz. Está llena de esa cosa con la que se rocían los humanos. La amarilla huele bien. A carne frita y leña quemada. Jan frunció el ceño. Se suponía que debía sentirse halagada u ofendida. Resistió el impulso de levantar el brazo y olfatear. Pero la otra, gruñó. Era un sonido lleno de odio. Huele como esos malditos gatos. Si se acerca al amo, le voy a dar una paliza. El amo se merece algo mejor que una gata que apesta como esos gatitos presumidos. Debería alejarse. Gruñó de nuevo. Los perros seguían charlando y jugando a las cartas. Cualquier pensamiento de entrar fue inmediatamente aplastado por la parte de su cerebro que aún quería que el mundo tuviera sentido. Se agarró al borde de la puerta para cerrarla y darles a los perros un poco de privacidad cuando de repente crujió. El ruido les llamó la atención. Las 6 cabezas se volvieron hacia donde estaba Jan y la rubia se quedó paralizada mientras una docena de ojos la observaban. Era una tontería, podía luchar contra los malditos osos, los perros apenas representaban una amenaza, pero aún así se quedó clavada en el suelo. El humano y la media docena de perros se miraron fijamente durante casi un minuto antes de que el Rottweiler dijera, ¿te importa? Estamos jugando un partido privado. Sé cierto, lo siento. Cerró la puerta, ahogando las palabras y los gruñidos que llegaban del otro lado. Perros parlantes. Perros parlantes que bebían, jugaban al póker y hablaban de lo mucho que les gustaban los traseros y las zorras. Literalmente, había visto precisamente eso. No, no, no. Jan negó con la cabeza. No lo veía en absoluto. Era un sueño y seguía dormida en esa cama increíble en la que se había dejado caer antes. Hablando de eso, debería volver a dormir. Quizás si volvía a dormir, despertaría de este sueño tan raro. Jan se giró para hacer precisamente eso, solo para ver a Sui caminando por el pasillo con un puro en la boca y un pequeño sombrero fedora sobre la cabeza. Él y Jan se detuvieron a mirarse. Esta vez, el intercambio de miradas duró solo unos segundos antes de que él la pasara sigilosamente, entrara en la habitación y cerrara la puerta tras él, de alguna manera. Los perros dentro vitorearon su llegada y gritaron que ahora sí que era una fiesta, mientras Sui ladraba de vuelta. No hablaba, pero los demás parecían entenderlo perfectamente. Bueno, eso fue otra cosa que no vio. Hora de, oh, hola. Un par de ojos aparecieron frente a ella. No tuvo tiempo de gritar ni apartarlos antes de que se convirtieran en una cosa multicolor, morada y cian, con forma de gato, de pie sobre un armario cercano. ¿Una visita? Madre mía. Aún está muy de moda últimamente. Se rió. ¿Te interesaría charlar un rato? Ay, me encanta hablar con los recién llegados. Siempre tienen historias fascinantes, y muchos están deseando hablar. ¿Qué? Dijo Jan. Oh, ¿dónde están mis modales? Se lamió la pata. Me llamo, bueno, soy el gato curioso, aunque todos me llaman curioso para abreviar. Es mi nombre y me describe a la perfección. Bajó del armario de un salto y se frotó contra sus piernas. ¿Te gustaría hablar? Pareces alguien con una buena historia. Jan no dijo nada. Pasó junto al gato, ignoró los aullidos de los perros y se dejó caer de bruces sobre el colchón más increíble de Remnant. Weiss caminaba sin rumbo por el pueblo. Estaba de mal humor tras su breve discusión con Blake y esperaba que disfrutar de las vistas la aliviara. Observó los edificios y tarareó. Según le habían dicho, Jaune había construido casi todos los edificios de este floreciente reino él solo.
Los aldeanos intentaban ayudar en lo que podían, por supuesto, pero su semblanza hacía que fuera mucho más rápido y práctico hacerlo todo él solo. No sabía cómo sentirse al respecto. Si bien ya planeaba asegurar la ayuda de Jaune para sus planes, tampoco era de las que dependían completamente de los demás. Sabía que necesitaría la ayuda de Jaune para derrocar a su padre. Sin embargo, después de eso, esperaba poder valerse por sí misma. Jaune le daría el impulso que necesitaba, sin duda, pero una vez establecida, guiaría al SDC por un camino mucho más recto que el que su padre jamás emprendió con su propio poder. Esa era una de las razones por las que no estaba de acuerdo con los planes de Blake. Esperaba que Jaune pudiera elevar a Menagerie, y por extensión, a los faunos, convirtiendo la isla en su propio reino. En teoría, sonaba bien, pero ¿estarían los faunos realmente satisfechos sabiendo que su posición elevada provenía de los esfuerzos de un solo humano? ¿Y cuánto tiempo tendrían que esperar los demás la ayuda de Jaune? Si bien entendía que sus propios planes requerían una inversión de tiempo, era mucho menor comparado con convertir una isla entera en un reino. ¿Y qué hay de los colmillos blancos? Para alguien que había estado tan obsesionada con ellos las últimas semanas, ciertamente parecía ignorar el hecho de que no estarían nada dispuestos a que un humano les brindara una ayuda tan crucial para su causa por la igualdad. ¿Pero de qué tenía que preocuparse? Aunque no podía convencer a Jaune con dinero, estaba segura de que podría encontrar la manera de convencerlo de unirse a su causa. Quizás aprovechando posibles conexiones con el recién reformado SDC. El dinero no le importaba, pero ella podía ofrecerle otras cosas. Más que Blake, eso seguro. Estaba segura de que él podría encontrar el valor de forjar conexiones con una de las organizaciones más poderosas de Remnant, especialmente una dirigida por un director ejecutivo que le debía una deuda de gratitud personal. Sus meditaciones fueron interrumpidas por una voz repentina. «Saludos, ciudadano». Dio un salto al oír la voz retumbante. Ignorando su instinto de atraer a Myrtenaster, se giró hacia el origen del sonido y parpadeó al ver un golem de piedra de casi 2 metros. Había visto robots atlesianos antes, la SDC colaboraba con el ejército para crear a los nuevos paladines, y aún así se quedó boquiabierta al ver al centinela de piedra. En lugar de metal pulido y cableado, el golem parecía una estatua toscamente tallada sin nada que la impulsara ni le permitiera moverse. Y aún así, se movió. «No soy un adiós, ciudadana». La saludó y continuó su alegre camino. Patrullando, quizás. Weiss observó su figura en retirada y la examinó de arriba a abajo, buscando cualquier señal de lo que pudiera haberlo impulsado. Nada. Parecía una estatua tallada y, sin embargo, se movía como un robot impulsado por polvo. Otra imposibilidad más en el mundo que habitaba Jaune Ark. «Disculpe», le gritó a un peón que pasaba. «Sí, señora», preguntó con un agradable acento rural. «¿Sabes cómo se alimentan esos golems?», señaló al golem que saludaba a otra persona al cruzar la puerta que daba al exterior. «No lo sé bien», tarareó. «Nunca le di mucha importancia. Una vez vi a Jaune construir uno de esos. Simplemente los arma con trozos de roca y luego empiezan a moverse. Normalmente los deja afuera para que puedan golpear a cualquier green que logre pasar. Debió de estar ayudando a alguien más». Se frotó la barbilla con manchas. «Pero nunca los he visto dejar de patrullar ni que necesiten reparación. Esos grandullones caminan día y noche». «Ya veo. Gracias». Weiss asintió y se alejó, sumida en sus pensamientos. Aunque no podía descartar la posibilidad de que funcionaran con polvo, existía la misma posibilidad de que funcionaran con algo completamente distinto, o que no necesitaran ninguna fuente de energía. Pensarlo la emocionaba y la ponía nerviosa a la vez. Su padre había afianzado su dominio porque todo necesitaba polvo para funcionar. Algunos asentamientos externos usaban fuentes de energía alternativas, como molinos de viento, pero no podían igualar al polvo. El polvo era poder. Era energía, combustible, balas. ¿Podría Jaune cambiar todo eso? Weiss negó con la cabeza. «Concéntrate», se dijo. Ya se ocuparía de eso más tarde. Ahora mismo tenía que centrarse en sus planes. Vagaba por el reino sin rumbo.
A decir verdad, estaba más centrada en la gente. Quizás fuera cínico por su parte, pero se encontraba buscando señales de descontento. Weiss había sido criada con propaganda y dobles pensamientos. Los empleados estaban satisfechos con su suerte. Quienes se quejaban no tenían razón, simplemente eran codiciosos y perezosos. Los faunos no eran discriminados, tenían derecho y creían merecer más de lo que se les daba con tanta generosidad. Y así sucesivamente. Llevaba más de una década escuchando la infinidad de propaganda y justificaciones. Esto la llevó a una perspectiva bastante pesimista que se había esforzado por controlar desde su llegada a Viacom. El mundo era mucho más complejo de lo que la maquinaria propagandística de su padre solía retratar. Un claro ejemplo es el reino de Jaune. Weiss era experta en ver bajo las máscaras que la gente se ponía. Era una necesidad cuando hombres y mujeres que le triplicaban la edad intentaban explotarla para su propio beneficio. Su padre no era precisamente un padre cariñoso y consideraba su capacidad para ver a través del engaño, o no, como una medida de si era digna de ser su heredera. Por eso le pareció asombroso y aliviado no haber visto a nadie poniéndose una mascarilla. A su alrededor, los aldeanos trabajaban con un entusiasmo que nunca había visto en nadie bajo la dirección de su padre. Muchos sonreían y trabajaban en equipo con una naturalidad que parecía más como si lo hubieran hecho durante años que meses. Quienes descansaban charlaban animadamente entre sí y todos se esforzaban por repartir la carga de trabajo sin problemas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el espíritu de cooperación. Bajo el gobierno de su padre, el SDC había fomentado una cultura de paranoia y desconfianza. Se animaba a los empleados a traicionarse y usaban cualquier medio para sentirse superiores. Los empleados mayores dominaban a los jóvenes por su aparente superioridad, y muchos se adulaban ante quienes consideraban superiores. Los faunos se llevaban la peor parte. Incluso los más desfavorecidos se consideraban superiores, simplemente porque la sociedad aclesiana los consideraba inferiores. Weiss quería decir que era mejor que eso, pero hasta hacía poco también había estado cegada por los prejuicios. Si bien no se disculpaba por sus sentimientos hacia el colmillo blanco, la odiaban y no veía motivo para darles margen de maniobra, no todos los faunos eran responsables de sus crímenes. Su mirada se fijó de nuevo en los granjeros y trabajadores. Jóvenes y viejos, humanos y faunos. Daba igual. Todos trabajaban en igualdad de condiciones. Un joven fauno y un humano de mediana edad reían y charlaban como viejos amigos mientras trabajaban en los campos. Algo así jamás habría ocurrido en una mina. O, si ocurría, era una rareza extrema. Sin embargo, allí, todos los que los rodeaban no lo consideraban nada especial. Una Arcadia donde la gente era una sola. Esto era lo que podría haber sido la SDC. La SDC que construyó su abuelo. Una empresa cimentada en el espíritu de cooperación y trato justo a sus empleados antes de que su padre la corrompiera. En esto podía volver a convertir la SDC. Una empresa que se preocupara por los demás y enorgulleciera el linaje del apellido Schnee. Todo esto, el espíritu de cooperación e igualdad, podría extenderse por todo Remnant. Todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de recibir la ayuda de Jaune. El zumbido atrajo su atención hacia otro lado. Weiss observó, atónita, cómo los agricultores abandonaban el campo recién cosechado, solo para que una máquina pasara repentinamente por el suelo vacío. Parecía un tractor enorme o una cosechadora combinada, solo que en lugar de cegar los campos, esparcía semillas y agua con extrema precisión. Eso en sí mismo no habría sido tan extraño. Después de todo, había visto máquinas similares en Atlas. No, lo que realmente la dejó boquiabierta fue ver las plantas crecer ante sus ojos. Weiss se frotó los ojos para asegurarse de ver bien. Sí, los cultivos crecían de plántulas frescas a frutas y verduras variadas en cuestión de minutos. Y en cuanto terminaban de crecer, los agricultores se ponían a cosecharlos con la facilidad de la práctica. Era por eso que nunca tenían problemas para alimentar a su creciente población. Observó la máquina que seguía plantando más semillas y agua. ¿Podría Jaune hacer lo mismo con otros recursos? Quizás con polvo. Las posibilidades la mareaban.
Weiss echó un último vistazo a los eficientes granjeros antes de regresar lentamente al castillo. Tenía que reflexionar sobre algunas cosas. Al otro lado del asentamiento, Blake se abrió paso a través de lo que podría considerarse el centro de la ciudad. Si bien una buena parte de la ciudad se dedicaba a necesidades básicas como la agricultura y la producción, el resto se centraba más en lo que cabría esperar de un reino. Los asentamientos extramuros eran animales prácticos por naturaleza. A diferencia de los reinos, la amenaza de ser atacados por Grimm o bandidos significaba que el pragmatismo prevalecía sobre el ocio. Los pueblos y ciudades se centraban en asegurar la producción y la protección. Las milicias y las murallas eran cruciales, y la fuente de entretenimiento más común eran los bares. Era la forma más fácil de liberar la tensión de los aldeanos y ayudaba a fomentar un sentido de camaradería. El alcohol era un repelente barato contra la negatividad. Recordó la gran sorpresa que sintió al llegar a Vale. Cines, discotecas, librerías, spas, cualquier cosa que desearan estaba disponible para quienes pudieran permitírselo. Si bien en los asentamientos exteriores había de vez en cuando, era inaudito que estuvieran presentes en tal abundancia. Cosas como las películas de terror se consideraban contrabando. Dentro de los reinos, eran diversiones. Sin embargo, fuera de ellos, el miedo y el pavor que inspiraban podían atraer a los Grimm al asentamiento. El reino en ascenso de Jaune estaba a la altura de Vale en ese aspecto. Era imposible caminar por la calle sin encontrar algún tipo de entretenimiento. Un cine con películas de terror, un polideportivo y un estadio donde la gente vitoreaba en un jolgorio ebrio mientras otros luchaban. También había tiendas que vendían de todo, desde armaduras y armas hasta aeronaves. Atlas habría sufrido un infarto al ver las naves en venta. A Blake le rugió el estómago y se dirigió a una cafetería. El camarero le ofreció alegremente un plato de pescado frito y té. El olor que emanaba del interior le hizo la boca agua. Se había acostumbrado a subsistir con raciones y a buscar comida en los últimos 5 años que pasó con el colmillo blanco. Aunque Beacon era mucho mejor de lo que solía comer, la comida le sabía extrañamente sosa considerando la calidad de los ingredientes con los que trabajaban. Su mirada se desvió hacia los demás clientes del café y se detuvo al ver a una joven pareja, una gata fauno y un humano. Estaban claramente juntos, a juzgar por la forma en que se tomaban de la mano y reían, apoyándose el uno en el otro sin vergüenza. Verlo la hizo sonreír. En Vale, parejas como ellos tendrían que ocultar sus relaciones. Vale afirmaba ser igual, pero sabía por experiencia que una pareja humano-fauno sería considerada excéntrica en el mejor de los casos, o bichos raros en el peor. Y Vale era uno de los lugares más agradables para los de su especie. Sus cínicas reflexiones se interrumpieron cuando el camarero regresó con la comida, que pagó rápidamente. Blake olió el filete de pescado con agrado y, tras un segundo para prepararse, le dio un mordisco a la crujiente comida. Blake no gimió. Simplemente tarareó, apreciando el sabor del pescado frito. Y no le recordaba a las comidas caseras de su madre. No seas tonta. Blake se lo terminó todo e incluso lamió las hojuelas. Solo para no ser grosera, claro. Así podría ser la casa de fieras, pensó al salir del café. Un lugar donde humanos y faunos podrían convivir sin ser juzgados. Un hogar que fuera más que chozas de madera amontonadas. Podrían tener un verdadero santuario. Un reino propio. Y Weiss les arrebataría eso para poder hacerse cargo de una compañía que ya estaba a punto de heredar. Blake no era tan mezquino como para no ver las buenas intenciones de su compañera, pero comparado con la salvación del fauno, el plan de Weiss parecía insignificante. Blake se detuvo al pasar por una librería. Aunque le habría interesado echarle un vistazo de todas formas, el cartel de la entrada la dejó sin aliento de la emoción. Subastando una edición limitada de Kuno y Chiquiti, las crónicas jamás contadas. Se le secó la boca después de leerlo. Kuno y Chiquiti era su favorita, literatura de buen gusto, superando incluso a los ninjas del amor. La trama, la ambientación, los personajes, la trama. Todo era tan fascinante que devoró con entusiasmo todos los libros que pudo conseguir. Lamentablemente, la autora era una famosa reclusa y encontrar ejemplares era difícil.
Las crónicas no contadas eran tan escasas que oyó que solo había 100 ejemplares en todo Remnant. Encontrar una aquí fue un milagro. Abrió la cartera y tragó saliva. 3000 de gravamen, todo el dinero que había ahorrado en los últimos 3 años. ¿Qué? No era como si ser terrorista durante 5 años les hubiera dado muchas oportunidades de ganar dinero. La gente se unía a la causa, no al salario ni a los beneficios médicos. No todos podían recibir ayudas de sus padres ricos. Black entró y se estremeció al ver a la multitud, fácilmente 2 docenas, ya sentada. Por sus caras, notó que todos eran verdaderos entendidos, como ella. Habría disfrutado discutiendo la trama, y la trama, con ellos en cualquier otro momento, pero ahora mismo, eran sus enemigos. Todos querían lo mismo. El dueño de la tienda, un anciano que parecía tener más de 10 años, habló por el micrófono con voz nasal. Gracias a todos por venir. Veo que también tenemos visitas nuevas. Recorrió con la mirada a la multitud. Bueno, no tiene sentido alargarlo. Todos sabemos a qué nos dedicamos. Sacó un maletín de una mesa cercana y lo abrió lentamente. Black se quedó sin aliento al ver la reliquia sagrada que con tanta despreocupación había colocado en el podio. Ninjas del amor. Las crónicas jamás contadas. Tosió. Si le llegaba a escupir, lo mataría. Una pieza de colección. He oído que es valiosa, así que empecemos la puja por 5000 gravámenes. ¿Qué? ¿5000? Bajó la vista a su billetera y, para su consternación, descubrió que no había recibido 2000 adicionales de gravamen desde la última vez que revisó. Tal vez se equivocó. Seguro. Parecía tener un pie en la tumba. Probablemente quería decir 500 o. La mujer de mediana edad a su izquierda levantó la mano. Black se volvió hacia ella con incredulidad. 5000. Tenemos 6000. Un joven 2 asientos delante de ella levantó la mano. 6000. Tenemos 7000. El número subía y subía. 10.000, 20.000, 40.000. Black se quedó paralizada e indefensa, incapaz de levantar la mano ni una sola vez mientras la puja se intensificaba. Esto no podría estar pasando. Por fin había encontrado algo que le daría verdadera alegría después de tantos años de lucha, y ahora se lo estaban arrebatando. ¿Acaso no se lo merecía? ¿Acaso no se merecía una recompensa por luchar durante media década? ¿Por qué el destino era tan cruel? Y entonces una luz, el recuerdo de lo que podría ser su salvación. Black buscó desesperadamente su bolsa y sacó el lingote de oro que Jaune le había regalado. Casi lo había olvidado con su desinteresado plan de salvar la casa de las fieras. Lo sostuvo con ambas manos como una madre que acuna a su hijo y levantó la vista justo cuando el dueño dijo: 70.000. A la 1, a las 2. 80.000. Exclamó Black apresuradamente, levantando la mano y el lingote de oro. Su repentina entrada atrajo toda la atención. Muchos se sorprendieron, pero otros tantos la miraron con respeto. Black los ignoró a todos y se concentró únicamente en el libro. 80.000. Una vez, 2 veces, vendido al recién llegado. La multitud aplaudió cortésmente mientras Black, nerviosa, pasaba al frente. Respiró hondo para tranquilizarse y se dirigió al podio improvisado. El lingote de oro le pesaba en la mano y se lo entregó con indiferencia al anciano. Toma. Black ni siquiera lo miró ni a la multitud que salía de la tienda. Solo le importaba el libro. Su corazón latía tan fuerte que era lo único que podía oír, y extendió la mano tímidamente hacia la Sagrada Escritura. Espera un segundo, interrumpió la voz nasal. Golpeó el lingote de oro contra la mesa y la miró con cara de pocos amigos. ¿Qué te pasa? Esto solo vale 75.000 de gravamen. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Black, con la incredulidad atravesando su emoción. No es la primera persona que ha intentado comprar con oro y joyas, señorita. Ahora, ¿vamos a tener algún problema aquí o? No. No hay problema. Black abrió su billetera y sacó las tarjetas de gravamen. Tengo 3000 aquí. Sé que no es suficiente, pero puedo conseguir más. ¿Cómo? Se preguntó. ¿Era tan descarada como para pedirle a Jaune otra limosna? Una cosa era pedirle ayuda con los fauno, pero algo tan egoísta.
El anciano le quitó las tarjetas de crédito y se frotó la barbilla. Hay una oficina de préstamos un par de calles más abajo. Puedes conseguir algo allí. Tienen tasas razonables. O puedes encontrar otra manera de conseguir el crédito de 2000. Lo voy a necesitar para el final del día. Blake se mordió el labio inferior. Una oficina de préstamos, solo pensarlo la hacía estremecer. Podías huir de los cazadores y del ejército atlesiano, pero de los cobradores de deudas, te perseguirían hasta los confines de Remnant. Ni siquiera Adam se arriesgaría a incumplir un préstamo. Digan lo que digan de su ex, pero tenía un historial crediticio increíble. Al final, decidió arriesgarse y pedir un préstamo. El interés era del 3% mensual. No le costaría mucho pagarlo si hacía un par de misiones, pero tendría que convencer a los profesores para que la dejaran hacer limpieza. O quizás podría rogarle a Jan que le diera un préstamo para pagar una vez que vendiera el rubí. Jan era muchas cosas, pero no una usurera. Blake tendría que devolverle el dinero, pero no habría intereses. Regresó a buscar el libro. En cuanto sus dedos tocaron la suave cubierta de cuero, sintió que todo había valido la pena. Blake sonrió radiante y regresó al castillo con paso firme. Weiss se topó con Blake en la entrada del castillo. Su discusión anterior aún estaba fresca en su mente y casi esperaba que su compañero le gritara. En cambio, tenía una sonrisa tonta en su rostro, y tonta era la última palabra que Weiss jamás pensó que usaría para describir a Blake Belladonna, y presionó un libro contra su pecho como si su vida dependiera de ello. ¿De qué estás tan feliz?, preguntó Weiss con una ceja levantada. Nada. Su rostro se sonrojó y apretó el libro con más fuerza. Bien, Weiss se cruzó de brazos. Algo le decía que ese camino era la locura. Bueno, he estado dando vueltas para ver el lugar. Sería exagerado suponer que has cambiado de opinión mientras tanto. La sonrisa de Blake desapareció inmediatamente y miró a Weiss con una mirada estrecha. No. Claro que no, suspiró Weiss. Que Jaune me ayude es por el bien común, ¿sabes? ¿Para quién? Para quienes ya tienen más que suficiente. Para todos. Weiss apretó los dientes. Las palabras salieron mucho más forzadas de lo que le habría gustado. Vi cosas ahí abajo. Gente trabajando en igualdad de condiciones. No importaba su edad ni raza, cooperaban con una sonrisa. Imaginen cuánto podría mejorar Remnant si el SDC se gestionara así. Se acabaron los accidentes mineros porque la empresa decidió que los controles de seguridad eran demasiado caros. Se acabaron los empleados maltratados y obligados a trabajar por una miseria para que algún cabrón corrupto pueda comprarse otra mansión que nunca usará. Pensé que querrías lo mismo, Blake. Weiss alzó las manos. ¿Acaso el colmillo blanco no ha estado atacando a la SDC, mi familia, porque quería un trato igualitario? Blake hizo una mueca al recordar cuántas veces Weiss había sido objeto de la ira de su antiguo grupo. Bajo mi liderazgo, los faunos finalmente recibirán el mismo trato y el polvo estará mucho más disponible para todo Remnant. Las aldeas fuera de los asentamientos no tendrán que pagar una fortuna solo para comprar el polvo de fuego que les permitirá sobrevivir el invierno. Parece un sueño agradable, Weiss, pero te equivocas en una cosa. La mirada de Blake era firme. Tu plan no nos igualará. Nos tratarán mejor en el SDC, claro, pero ¿y fuera? ¿Cómo benefician a los fauno unos mejores salarios y un polvo más asequible? Seguiríamos siendo vistos como meros animales inmundos sin siquiera un reino al que regresar. Jaune puede darnos eso. Puede convertir la casa de las fieras en un verdadero santuario para los fauno, para que no se vean obligados a sobrevivir en ciudades que los tratan como ciudadanos de segunda clase. Los faunos tendrán el poder de mantenerse firmes. Los demás reinos no podrán ignorarnos si tenemos un reino propio. No tenemos que escondernos ni agachar la cabeza porque algún racista imbécil decidió que atacarnos es la única manera de encontrarle sentido a su vida sin valor. Podemos tener la oportunidad de alcanzar la verdadera igualdad, algo que nos han negado desde que existimos. ¿Cómo podría no luchar por esa oportunidad? ¿Y qué hay del colmillo blanco? Weiss levantó la cabeza.
Para alguien que ha estado obsesionado con ellos durante las últimas semanas, ignoras rápidamente el riesgo que representan. ¿Crees que permitirían que los faunos alcanzaran la igualdad si ésta llega a manos de un humano? Eso es, Blake apretó los dientes. No todos los colmillo blanco odian a los humanos. Muchos de nosotros solo queremos igualdad. Y muchos aborrecerían la idea de depender de un humano para cualquier cosa. Sabotearían cualquier plan que hagas con Jaune. Weiss se burló. E incluso si aceptaran su ayuda, ¿crees que los demás reinos respetarían una casa de fieras que alberga el colmillo blanco? ¿Está la casa de fieras dispuesta a repudiar al colmillo blanco si eso implica la ayuda de Jaune? Si no, tu plan es miope y está condenado al fracaso. Como si fueras mejor, se burló Blake. ¿Crees que tu padre y el resto de las serpientes de su junta no intentarán aprovecharse de Jaune? Aunque Jaune se niegue, Jax Schne no está acostumbrado a que le digan que no. Y el general Ironwo tampoco. Prefiero el colmillo blanco a la política clesiana. Los dos se miraron fijamente un momento antes de volver a entrar. Era evidente que ninguno de los dos convencería al otro de por qué merecían más la ayuda de Jaune. Weiss suspiró. De verdad quería hacerse amiga de Blake, pero ahora mismo sentía que su relación estaba en vilo. No es que no entendiera las motivaciones de Blake, sí las entendía, pero su plan era simplemente mucho más arriesgado y requería más tiempo que el suyo. Apenas habían logrado entrar cuando vieron a Jan acostado en el sofá con una mirada similar a la de alguien que hubiera mirado al abismo. Blake agarró su libro con nerviosismo. Blake, Weiss, este lugar es jodidamente extraño, dijo Jan. Sí. Weiss suspiró de nuevo. Por suerte, no tuvieron que darle muchas vueltas antes de oír la voz de Ruby. Oh, eso fue increíble. Weiss se giró y parpadeó al ver a su compañera. Ruby nunca fue la chica más pulcra de Beacon. Si bien su atuendo era tan ornamentado y elegante como el de cualquier otra cazadora, Ruby era una marimacha guerrera de corazón. Su cuarto de la habitación solía estar desordenado, con planos esparcidos al azar y componentes de armas esparcidos por el colchón y el suelo. Weiss a menudo tenía que recordarle que limpiara. Ruby parecía haber pasado por una sesión de cuidados particularmente profunda, así la llamó ella, no Weiss, para Crescent Rose. Llevaba la blusa y la capa envueltas en la cintura. Sin embargo, en lugar de la típica camisola, llevaba una camisa verde claro que se le pegaba al cuerpo debido al sudor. Weiss arrugó la nariz e intentó ignorar tanto el olor como las manchas de grasa en sus mejillas. Si tan solo hubiera traído su perfume, ¿ya volvieron? Jaune fue el último en entrar en la sala. Esta vez no iba sin camisa, qué lástima. Aunque se había arremangado hasta los hombros y el sudor hacía que la camisa azul claro se le pegara al torso como una segunda piel. Weiss hizo todo lo posible por no mirar la línea de músculos que su camisa mojada no cubría en absoluto. Bueno, la miró fijamente, pero aún así hizo todo lo posible por no hacerlo. Y no es que Blake fuera mejor. Blake intentó, sin éxito, aparentar indiferencia mientras Jan la miraba con lascivia sin pudor. Hola, semental. ¿Tú y Rubes se divierten haciendo el amor? Jan sonrió, ignorando con fuerza su anterior expresión de sorpresa. El resto del equipo Ruby se quejó. Los juegos de palabras de Jan eran incorregibles, y las semanas que pasó intentando obligarlos a ver lo graciosa que era no le habían hecho ningún favor. Jaune, demostrando una vez más lo extraño que era en este mundo, se rió de lo horrible. Jaja. Jamjin. Lo entiendo. Muy bien hecho. Vaya. Al menos alguien aquí tiene sentido del humor. Jan rió a su vez y luego les dedicó a los tres una sonrisa enorme y petulante. Weiss puso los ojos en blanco. Entonces, ¿qué hacían ustedes dos? Oh. Chilló Ruby, tan fuerte que Weiss se estremeció, y volvió a desplegar Crescent Rose. Jaune y yo hicimos algunas manualidades y ahora Crescent Rose va a hacer mucho más daño contra Grimm. Hizo una pausa. Aunque no la he probado, es bastante obvio que todo lo que hace Jaune funciona a la perfección. No diría eso, pero gracias. Jaune rió y se frotó la nuca. Fue un placer hablar con alguien tan interesado en la artesanía como yo. Quizás podamos hacer más mejoras la próxima vez. Lo haremos súper.
Ruby volvió a chillar y, antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, rodeó el cuello de Jaune con los brazos y lo besó en la mejilla. Weiss parpadeó al verlo y no se dio cuenta de que sus manos se cerraban en puños temblorosos hasta que sintió que sus uñas se clavaban en la palma. Blake entrecerró los ojos, aunque no reaccionó demasiado. No podía decirse lo mismo de Yang. La rubia miró a Ruby completamente atónita. De todos en el equipo, Ruby había sido la que menos interés tenía en las relaciones. Yang se asomaba al vestuario de chicos, se enamoró brevemente de Neptune, e incluso Blake leía esos libros de pornografía que creía mantener ocultos al resto del equipo. Ruby una vez se jactó de saber más sobre el funcionamiento interno de un rifle que sobre relaciones interpersonales. Ruby pareció recordar que no estaba sola y se apartó de Jaune, con el rostro tan rojo como su capa. Lo siento. Chilló. Está bien. Estabas emocionada. Le devolvió la sonrisa con cierta torpeza, con las mejillas algo rojas. ¿Y qué planes tienes? Muchas cosas, sobre todo intentar convencer a Jaune de que la ayudara por el bien de todo Remnant. Sin embargo, como no podía decirlo, Weiss dijo: técnicamente, nuestra misión está completa, pero el tiempo asignado para la tarea es de 3 días. Cuando se enteró de la misión, puso los ojos en blanco y asumió que sería una ida y vuelta rápida. Ahora pensaba que 3 días no eran suficientes. Nos alojaremos en una posada, o un hotel, supongo, en el pueblo. Los profesores nos dieron una beca solo para eso. ¿Un hotel? No tienen por qué hacerlo. Aquí hay un montón de habitaciones. Pueden alojarse en una. Solo si quieren, claro. Normalmente, un hombre que intentaba ofrecer alojamiento a 4 mujeres que apenas conocía despertaría sospechas en Weiss, pero Jaune era sincero. Además, le daría más oportunidades de convencerlo de que la ayudara con sus planes. Bueno, todos aceptamos con gusto. El resto del equipo Ruby estuvo de acuerdo y fueron a buscar el equipaje que habían enviado al hotel. La habitación a la que Jaune los condujo igualaba fácilmente la opulencia de la mansión Schnee. No, no era cierto. Este lugar se sentía más cálido, si esa era la palabra correcta. Cada rincón parecía creado con esmero. Weiss se sentó en un escritorio cercano y sacó su pergamino tras dejar la espada de diamante mientras los demás se acomodaban. Ruby había ido al baño a darse una ducha rápida, Blake leía su preciado libro, y Yang estaba tumbada bebiendo un refresco que sacó del mini nevera, contemplando el rubí que sostenía con la mano derecha. Minutos después, Ruby salió del baño con un cambio de ropa nuevo. ¿Qué estás haciendo, Weiss? Preguntó. Preparando el informe que le daremos a la señorita Godwitch. Lo cual se suponía que era el trabajo de Ruby como líder. Algo que la joven pareció comprender a juzgar por su mueca de dolor. Oh, podría hacerlo si quieres. No importa. Lo corregiré de todos modos antes de que lo envides. Weiss negó con la cabeza. Ruby tenía muchas buenas cualidades como líder, pero el papeleo no era una de ellas. Gracias, Weiss. El silencio se apoderó de la sala. Weiss seguía escribiendo mientras Ruby se dedicaba a afilar y arrullar su guadaña. Los cazadores tenían un vínculo especial con sus armas, pero Ruby lo llevó a unos niveles francamente incómodos. El silencio semicómodo se rompió cuando Jan habló de repente. Voy a salir con Jaune. La reacción fue instantánea. Weiss dejó caer su pergamino, Blake dejó caer su libro y Ruby dejó caer a Crescent Rose. La última fue sin duda una señal del fin de los tiempos. No puedes. Weiss tardó unos segundos en darse cuenta de que había sido ella quien lo había dicho. ¿Seguro que puedo? Jan arqueó una ceja y se incorporó en la cama. O sea, puedo ir a su habitación ahora mismo y decirle que quiero salir con él. Seguro que le saqué una buena foto diciendo que sí. Jan sonrió con suficiencia y cruzó los brazos. ¿Por qué quieres salir con él? Gritó Ruby presa del pánico. Es simpático, es musculoso, tiene buen sentido del humor, ¿de verdad necesito seguir? Jan se encogió de hombros. Todo esto porque se rió de tu estúpido juego de palabras. Se burló Blake. Disculpen. Fue un buen juego de palabras. No es mi culpa que no puedan ver mi genialidad para la comedia.
No puedes salir con él, Jan. Lo arruinarás todo, dijo Ace con firmeza. Ahora mismo, Jaune Arquera, presumiblemente, un agente libre. Si Jan lo ponía en sus sucias manos, jamás estaría de acuerdo con su plan. No a menos que Jan pudiera convencerlo, y Weiss dudaba que le importara la situación de Dust y la situación de los empleados del SDC. Sí, Jan. Piensa en algo más que simplemente divertirte, añadió Blake. Esperen, ¿de qué están hablando? Ruby se volvió hacia ellos. Weiss hizo una mueca. Estuvo tentada a mentir o inventar una excusa, pero Ruby era extrañamente perspicaz incluso en los peores momentos. Sabía que inventarse una historia no funcionaría. Suspirando, le contó a Ruby sobre sus planes con Blake para conseguir la ayuda de Jaune. El fauno parecía obviamente molesto por haber sido descubierto, pero si Weiss iba a confesar, de ninguna manera le daría a Blake una ventaja indebida encubriéndola. Aún necesitaba que su plan tuviera éxito. Ruby la miró a ella y a Blake con una expresión de pura decepción. Ustedes dos son tan egoístas. ¿Qué? ¿Qué egoísta soy? Hago esto por el bien de los empleados del SDC y de todo Remnant. Replicó Ace. Esto no es para mí, Ruby. Es para el fauno, dijo Blake después. Pueden disfrazarse como quieran, pero solo intentan usar a Jaune. Weiss hizo una mueca. Ciertamente lo parecía a simple vista. Lo acabamos de conocer hoy y ya están tramando planes para que haga lo que quieren. ¡Qué egoísta! Sí, estoy con Rubes. Es un desastre, añadió Jan. Oye, tú tampoco te libraste. Ruby la miró fijamente. Fuiste tú quien le pidió cosas gratis a Jaune y se llevó a ese rubí. Era una broma. Más o menos. Gruñó Jan. ¿Qué quieres? No puedo devolvértelo ahora. Será muy incómodo. Todos ustedes solo intentan usar a Jaune. Ruby se cruzó de brazos y gruñó. Creo que es mejor que salga con él. Al menos no me interesa nada. ¿Ahora quieres salir con él? ¿Desde cuándo? Weiss arqueó una ceja. Desde antes. Es mi alma gemela. Dijo Ruby con fiereza. O al menos lo intentó. El tartamudeo y el rostro rojo arruinaron el efecto. ¿Almas gemelas? ¿Aún crees en eso, Rubes? ¡Qué lindo! Jan rió. RRRGH, no me menosprecies, Jan. La señaló. Ya verás. Saldré con Jaune y seremos compañeros de artesanía. Y a diferencia de algunos, no lo hago porque quiera que Jaune me haga favores. Y estoy seguro de que las mejoras de Crescent Rose no tienen nada que ver, ¿verdad? Preguntó Blake con voz llena de sarcasmo. Eso es diferente. Lo hicimos juntos. No le pedí que hiciera nada por mí. Un silencio tenso y pesado se apoderó de la sala. Weiss miró a cada uno de sus compañeros, a sus amigos, y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Todos querían a Jaune. Quizás no por las mismas razones, pero lo querían igual. Weiss habría mentido si hubiera dicho que no estaba preocupada, pero rápidamente desechó la idea. Ella era Weiss Schnee. Aunque no pudiera confiar en el dinero para convencer a Jaune, tenía otros métodos. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras apagaban las luces y se iban a dormir. Su amistad sobreviviría a esto, de eso estaba segura, aunque preveía que la situación sería tensa durante los próximos días. Sinceramente, ¿no veían todos que su plan era el más sensato? Y no era como si fuera a obligar a Jaune a nada. Encontraría la manera de convencerlo de que apoyarla sería lo mejor. Sí, eres una zorra. Levanta el trasero. Dijo una voz desde la ventana. Rápidamente se oyeron unos ladridos. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Blake. Créeme, no quieres saberlo, dijo Jan. Su voz era monótona y extrañamente seria. Los tres decidieron que Jan tenía razón y se fueron a dormir, ignorando los sonidos de aullidos que duraron toda la noche.